Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras Semillas en Casa. En esta ocasión tenemos la lección número 9. Ya estamos en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes y el título de la lección de esta semana es Dios Salvador. Vamos a considerar desde el verso 1 hasta el verso 23 del capítulo 6 de nuestro segundo libro de Reyes. El versículo clave en esta ocasión van a ser dos. Es el verso 6 y el verso 16. Nuestros personajes principales son Eliseo, su siervo, un grupo de profetas y los reyes de Aram y de Israel. Te invito a observar que el rescate de Dios llegó para un profeta en particular, pero también para el mismo Eliseo, y derivado de esto, para todo Israel. Nuestro objetivo principal es reconocer que la salvación de Dios es un privilegio para los hijos, es decir, para todos los que le temen y buscan. A través de toda la Escritura podemos observar que Dios cuida y protege a todos sus hijos, es decir, a quienes le han aceptado como Señor y Salvador y que han entregado su vida en pos de nuestro Señor Jesucristo. Te invito ahí en casa a considerar el Salmo 32, verso 7, Salmo 33, verso 20, 46, verso 1, 2 y 3, Proverbios 18, 10, Mateo 10, 29 al 31, Primera de Juan 5, 18, entre tantos otros pasajes que nos dejan ver esta realidad. Dios cuida de sus hijos. Esto lo consideramos en profundidad en la lección 3. Recuerda, el privilegio de los hijos. Si la tienes en mente, entonces muchos de los conceptos que estudiamos en ese momento los vamos a retomar ahora. Si no lo tienes en mente, te voy a invitar a que vuelvas a esa lección y que la consideres nuevamente para luego llegar a la lección del día de hoy. En ese momento también vimos que el privilegio de los hijos puede favorecer también a quienes les rodean, aunque no sean beneficiarios directos de esa bendición, simplemente por estar cerca de los hijos de Dios. Finalmente, también la bendición de Dios viene sobre todos. El sol sale para buenos, para malos, llueve sobre buenos, llueve sobre malos, la tierra da su fruto para buenos y para malos, pero hay un trato especial que Dios da y que Dios tiene con sus hijos de manera particular. Además, en la lección 4, cuando consideramos la historia de la viuda y de sus hijos en este milagro de la multiplicación del aceite, vimos también que la provisión de Dios siempre llega de manera oportuna a quienes le temen y a quienes le buscan. Como hijos, tú y yo gozamos del privilegio de ser parte de la familia de Dios, aunque en muchas ocasiones también disfrutar de esos beneficios significa para nosotros ejercitar la fe en Dios, aun cuando todo parece ir en contra. En la lección de hoy veremos cómo Dios, a través de Eliseo, salvó a uno de los profetas de uno de los grupos de profetas de ese entonces a través de un milagro, pero también observaremos cómo Dios salvó al mismo Eliseo, a su siervo y derivado de esto también a todo Israel. Que el estudio de hoy nos abra la perspectiva del cuidado de Dios en cuanto a la salvación de sus hijos y cómo espera que estos respondan en confianza y fe. La lección de hoy incluye dos historias y en estas dos historias tenemos muchos elementos que para nosotros son y van a ser muy significativos en nuestro estudio. Primero tenemos el milagro de un hacha
que flota. Y en segundo lugar tenemos a Dios salvando a Eliseo del ejército arameo y por consecuencia también a todo Israel. Vamos a dividir el estudio de hoy en estas dos historias, vamos a ir avanzando en cada una de ellas, vamos a ir haciendo algunas observaciones y por supuesto también algunas aplicaciones a nuestra vida. Vamos a considerar primero el milagro del hacha que se encuentra en los versos 1 al 7. Vamos a leerlo. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. En esta primera historia del pasaje que estamos considerando hoy, vemos este milagro. Como ya lo hemos considerado en lecciones anteriores, en Israel hay varios grupos de profetas. Uno de estos grupos es el que se acerca con Eliseo y le expone esta situación. Al parecer, el grupo de profetas estaba creciendo, es decir, había más personas que estaban adhiriendo a sus filas y el lugar en donde se reunían estaba quedando pequeño. Por lo tanto, tienen esta intención de construir un lugar más amplio en donde pudieran desarrollar sus actividades de mejor manera. Presentan esta inquietud a Eliseo y Eliseo está de acuerdo. Entonces les da su visto bueno para que ellos vayan al Jordán y construyan un lugar más amplio. Sin embargo, lo invitan a que vaya también él y él accede y van todos a ese lugar. Cuando están en ese lugar ocurre un evento y este evento es a uno de los profetas, en cuanto está talando un árbol, el hacha, probablemente la cabeza del hacha se le suelta del madero y se va al río y luego pues se hunde. Considera que es un elemento sólido, muy denso. Estamos hablando de hierro, estamos hablando de una cabeza de hacha de hierro. En la versión Reina Valera, si lees este pasaje, en esa versión se traduce esta herramienta o esta cabeza de hacha de ese material. El hierro en estos tiempos bíblicos era un material muy escaso y por lo tanto era un material muy caro. Y tenemos un asunto aquí importante porque el hacha no era del profeta, sino que era un hacha prestada. No sabemos si la tenía ahí desde hace mucho tiempo, si él lo estaba usando para cuestiones personales o la pidió prestada únicamente para esta ocasión, para poder ir a talar árboles y construir un nuevo lugar para el grupo. De cualquier modo, el que él tenga un hacha prestada significa, por una parte, la intención que él tenía de colaborar en este proceso de construir un nuevo lugar. Y en medio de esta situación, el hacha cae y se va al fondo del río. Quisiera invitarte a considerar esta historia, estos primeros versículos y este milagro del hacha a la luz de la lección número 4, provisión oportuna, y el milagro de la multiplicación del aceite de la viuda, porque el principio fundamental que hay detrás de ambas historias es el mismo. En ese momento veíamos que la viuda tenía una deuda que no podía pagar. No sabíamos si la deuda era mucho o era poco, y en realidad lo importante no era eso, no era cuánto era lo que debía, sino que lo importante era su imposibilidad de pagarla. En este momento, este profeta está básicamente en la misma situación. El hacha no era de él, tenía que pagarla.
Pero resulta que este material era un material muy difícil de conseguir y por lo tanto muy costoso. Por lo tanto, era un problema en el que en ese momento este profeta se había metido. Si él no tenía cómo pagar el hacha, lo que le correspondía era pagar la deuda con su propia vida, es decir, ofrecerse a sí mismo como esclavo. Eso es lo que veíamos también en la lección número 4. Por lo tanto, estamos hablando no de cualquier situación, no es un material cualquiera que se perdió y que es fácil de reponer. El principio fundamental es la imposibilidad de este profeta de poder reponer el material que perdió. Entonces ocurre un milagro. Dios se hizo presente en la necesidad apremiante de uno de los profetas. Y podemos observar, así como también en la historia de la lección 4, podemos observar ahora cómo Dios también se hace presente en las particularidades, es decir, en los problemas personales y muy específicos de individuos, no solamente de la nación, no solamente de un grupo grande de personas, sino que también de manera muy específica en necesidades apremiantes como la de este profeta. Insisto, las aplicaciones que podemos obtener de este primer pasaje los principios fundamentales que están debajo son los mismos que revisamos en la lección número 4. Entonces, quiero invitarte a que refresques tu memoria considerando qué es lo que vimos en esa lección. Saca tus apuntes, revisa otra vez la hoja de Semillas en Casa. Si quieres volver a ver el video, ahí está en nuestra página de semillaensenada.com. Puedes revisarlo en cualquier momento. El principio que estamos revisando ahora es el mismo que vimos en ese momento. Hay una persona que tiene una imposibilidad de pagar una deuda y hay un profeta que es la representación de Dios aquí en la tierra que promueve un milagro. Dios promueve un milagro a través de esta persona, y ese milagro se da con el flote de la cabeza del hacha. ¿Cómo ocurrió este milagro? Pudiéramos intentar teorizar en cuanto a qué es lo que pasó cuando Eliseo lanzó esta madera al río y de tal forma que la cabeza de hacha salió a flote. Creo que cualquier explicación que podamos ofrecer a eso se va a quedar corta ante la realidad de que esto fue un milagro de Dios. Estamos hablando de un material sólido, estamos hablando de un material muy denso que probablemente ya había alcanzado el fondo del río, estaba tal vez dentro de un espacio ya fangoso, por lo tanto que de ahí pudiera salir a flote era imposible. Según las leyes naturales era imposible. Sin embargo, Dios permite que esta hacha salga a flote, que esta persona la pueda recuperar y de esta forma pueda evitar este problemón en el que se había metido, que era eventualmente caer en esclavitud. Así como lo vimos en la lección 4, podemos también aplicar esto a nosotros en cuanto a cómo Dios nos salva, cómo Dios nos rescata en nuestra imposibilidad de pagar la deuda que teníamos con Él. Tú y yo estábamos separados, tú y yo estábamos condenados. Y en ese estado de condenación y de separación con Dios, Jesús es el puente que restablece el camino hacia el Padre. Por lo tanto, nuestra deuda queda saldada a través de la muerte y de la resurrección de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy tú y yo podemos disfrutar libertad. Insisto, vuelve a la lección número 4 y considérala y observa esta lectura a la luz de ese pasaje y de las observaciones que hicimos en ese momento. Vamos a continuar con la lectura de nuestro pasaje y vamos a seguir observando salvación de parte de Dios. Por eso esta enseñanza tiene este título, Dios Salvador. Dios se presenta como Salvador en lo individual, pero al mismo tiempo Dios se presenta como Salvador en lo general y como Salvador en nuestras necesidades inmediatas
pero sobre todo Salvador en nuestras necesidades más profundas, que son nuestras necesidades del alma, nuestras necesidades espirituales, aquellas en las cuales únicamente Dios es quien puede obrar. La segunda parte del pasaje de hoy habla acerca de una situación que está ocurriendo entre Israel y los arameos, en realidad desde los arameos hacia Israel. Vamos a ir leyéndola, vamos a ir considerando algunos versículos, vamos a ir haciendo pausas, algunas observaciones, y luego que terminemos de revisar todo el pasaje, vamos a considerar una perspectiva general de todo lo que hemos hablado hoy para llegar a algunas conclusiones. Vamos a leer los versos 8 al 14 de nuestro pasaje. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. En estos primeros versos observamos esta situación entre los arameos y los israelitas, y en estos ataques furtivos que los arameos estaban planeando llevar a cabo en contra de los israelitas. Observa que no es una guerra nación contra nación directamente con grandes ejércitos, sino que más bien parece como estas guerras de guerrillas, poca cantidad de soldados atacando puntos específicos para de esa manera marcar presencia en el lugar, marcar territorio y no permitir que la nación a la que se está atacando pueda crecer, pueda sentirse en paz, pueda desarrollar sus actividades con normalidad. Sin embargo, cada uno de los intentos de los arameos por atacar algunos lugares de Israel se veía frustrado porque Dios, a través de Eliseo, avisaba a los israelitas para que tuvieran cuidado en esos lugares. Por lo tanto, cuando el ejército de Aram llegaba al lugar, en realidad no ocurría nada, porque Dios ya había cuidado a los israelitas al advertirles lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que pensó el rey de Aram? Probablemente pensó: esto no es coincidencia. Una vez puede pasar, 2 veces tal vez, pero 3, 4, quién sabe por cuántas ocasiones pasó esto, y pensó lo que creo que tú y yo pensaríamos: alguien nos está traicionando, alguien está yendo con el rey de Israel y les está contando nuestros planes. De esa manera ellos pueden cuidarse y pueden protegerse. Entonces, una de las personas de la corte del rey le dice al rey que es Eliseo, es el profeta. Eliseo era ya conocido no solamente en Israel, sino que también fuera de las fronteras de Israel. Los milagros de Dios hechos a través de Eliseo lo habían ya hecho tener mucha fama. Por lo tanto, entre los arameos, Eliseo también era ya alguien conocido. Frente a esta noticia, el rey de Aram dice: bueno, avísenme en dónde está, porque hay que ir a capturarlo. Este rey quiso secuestrar a Eliseo, así como Ocosías quiso hacerlo con Elías. ¿Te acuerdas del capítulo 1 de nuestro estudio del segundo libro de Reyes? Cuando Ocosías quiso capturar a Elías y mandó
3 destacamentos y los primeros 2 destacamentos fueron aniquilados por fuego del cielo que cayó una vez que Elías dio la instrucción. En este momento, al parecer, se está dando algo similar, pero a diferencia de esa ocasión entre Elías y Ocosías, ahora Eliseo va a tratar al ejército arameo con una mano mucho más suave que el profeta Elías. Entonces, en estos versos estamos observando cómo Dios salva a Israel reiteradamente de las manos de los arameos y podemos observar elementos importantes. Se nos describe que lo que los funcionarios le dicen al rey es que las cosas que él piensa en su alcoba llegan a oídos del rey de Israel, y eso nos hace recordar que no hay nada oculto para Dios, que Él sabe absolutamente todo. Él puede ver nuestros movimientos, pero más aún y más allá, Él puede observar claramente cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son incluso las intenciones que hay en nuestro corazón. No hay nada que escape al control y al conocimiento de nuestro Señor. Vamos a continuar nuestra lectura ahora considerando los versos 15, 16 y 17. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró. «Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. El ejército arameo encontró a Eliseo. Lo rodearon de noche. Imagínate la escena. Estás en tu casa, en medio de la montaña, y un buen día sales temprano, abres la puerta, quieres estirarte un poco, tomar un poco de aire fresco, y te ves rodeado de un ejército que andan buscándote porque te quieren matar. Considera esa escena y piensa ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Insisto, estás abriendo la puerta de tu casa y te encuentras con un ejército ahí en la puerta de un montón de gente armados con armamento pesado, dispuestos a tomarte de la forma que sea porque te quieren juzgar y te quieren matar. Bueno, esta es la escena que vio el siervo de Eliseo, y de ahí su expresión: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? A los ojos del siervo de Eliseo no había escapatoria. Hacia donde viera, hacia donde mirara, estaba rodeado por ejército enemigo. Por lo tanto, no había escapatoria. Creo que la pregunta que él hace es una pregunta muy natural. Creo que tú y yo eventualmente hubiéramos reaccionado exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Eliseo frente a esta pregunta? No tengas miedo. No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Qué estaba observando Eliseo que su siervo no podía ver? ¿Cuál era su seguridad o en dónde estaba la seguridad de Eliseo que el siervo de Eliseo no compartía? Entonces, Eliseo ora para que Dios abra los ojos de su siervo, y el Señor escuchó la oración de Elías. Podemos observar que cuando entonces Dios abre los ojos del siervo, lo que él ve es que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eso era una realidad imposible de ver a los ojos naturales. Entonces, ¿qué estaba observando Eliseo que no estaba observando su siervo? No sabemos si Eliseo podía ver efectivamente
a este gran ejército de carros de fuego a su alrededor, o simplemente por fe él creía que Dios estaba ahí para cuidarlo. De cualquier modo, esta es una realidad espiritual a la que el siervo de Eliseo no tenía acceso porque sus ojos estaban cegados, sus ojos no estaban abiertos. De ahí a, Señor, abre los ojos de este siervo. Y Dios hizo el milagro, abrió los ojos y pudo observar esta realidad. Una vez que observó la realidad, puedo imaginar y suponer que la tranquilidad eventualmente llenó el corazón de este siervo, de Eliseo, así como ya estaba presente en el corazón del mismo Eliseo. Y me hace pensar en todo el ambiente y el contexto espiritual en el que tú y yo estamos inmersos, y cómo es tan importante que tú y yo desarrollemos una vista espiritual de la realidad, es decir, un entendimiento espiritual. Y con esto no quiero decir que vamos a sobreespiritualizar las cosas viendo espíritus en donde no los hay. No quiero referirme a eso, sino que más bien quiero referirme a esta realidad espiritual. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu también, y a través de nuestro espíritu estamos en contacto con Dios. Por lo tanto, es una realidad espiritual en la que tú y yo estamos inmersos. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo por acción de Él mismo viniendo hacia nosotros, tú y yo tenemos acceso a esta realidad espiritual a través de Dios abriendo nuestros ojos espirituales a esta realidad. Quisiera compartir contigo algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde podemos observar esta realidad y esto que se menciona, Dios abriendo los ojos espirituales. El primero que te quiero compartir es en la historia de Agar, cuando está en el desierto, luego de que Abraham la corre porque su hijo Ismael estaba en conflicto con Isaac, y aún así y aún más porque Sara estaba en conflicto con Agar, estaba celosa. Entonces Abraham despide a Agar con su morralito, un poco de comida, un poco de agua, y se van al desierto. Cuando están en el desierto, esta mujer se queda sin agua, y nos dice el relato que dejó a su hijo sentado bajo un árbol, bajo un arbusto, y ella se fue lejos a esperar que su hijo muriera de sed, porque no quería verlo, no quería estar ahí en el momento en el que muriera. Y en este momento ocurre algo interesante. En Génesis 21:19 dice: entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. No sabemos si el pozo siempre estuvo ahí y ella simplemente no pudo verlo por el estado fisiológico en el que se encontraba por la deshidratación, o en un acto milagroso Dios hizo aparecer un manantial, una fuente de agua a la cual ella podía acercarse y obtener agua. De cualquier modo, el punto central es: Dios abrió los ojos de Agar y ella pudo observar una realidad que antes estaba velada para ella. Considera a Samuel cuando está buscando al ungido de Dios para continuar con el reinado después de Saúl. Llega a la casa de David y convoca a todos los hermanos de David. Entonces observa al primero, lo ve alto, lo ve fornido y piensa: este debe ser el rey de Israel. Entonces en 1 Samuel capítulo 16 verso 7 leemos lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios no ve la realidad como tú y yo la vemos. Él la ve a través de esta vista espiritual a la cual tú y yo también tenemos acceso cuando Dios mismo es quien abre nuestra vista espiritual. Ya en el Nuevo Testamento observamos esta historia de Jesús una vez resucitado,
cuando se encuentra con los caminantes de Emaús, cuando después de pasar todo el día caminando juntos y Jesús citándole las Escrituras, y como todas las Escrituras hablaban acerca de Él mismo y de que era necesario que Él tuviera que padecer todos los padecimientos que vivió, leemos en Lucas 24, capítulo 24, verso 30 y 31, que al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Los ojos de estos caminantes fueron abiertos y reconocieron que con quien habían estado hablando no era nada más ni nada menos que el mismo Jesús, el mismo Mesías, el mismo Señor. Y en Efesios capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo escribe: pido que les inunde el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. En otras palabras, Pablo está pidiendo que nuestros ojos del corazón, nuestros ojos espirituales, sean abiertos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Para que tú y yo podamos entender cuál es la esperanza que Él nos ha dado a nosotros, es decir, su pueblo santo, porque tú y yo somos su gloriosa herencia. Entonces, considera esto que estamos viendo en nuestro pasaje. Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para ver una realidad espiritual que siempre estuvo presente, nada más no podía observarla. Y eso es una realidad a la que tú y yo hoy tenemos acceso. Cuando Dios abre los ojos del corazón, cuando Dios abre nuestro entendimiento espiritual. Entonces creo que el llamado para nosotros es desarrollar este entendimiento espiritual de la vida, desarrollar el entendimiento espiritual acerca de cómo nos conducimos, pero algo importante es que este entendimiento espiritual debe crecer en paralelo con nuestro conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque por una parte, todas las experiencias que tú y yo vivimos con Dios son experiencias individuales. Esto no significa que no sean ciertas, por supuesto que son ciertas, pero al ser experiencias individuales, tú y yo tendemos a normalizarlas, y eso es un error. ¿A qué me refiero con esto? Si Dios actuó con nosotros de una manera específica en un problema específico, sería un error que nosotros consideráramos esa forma de operar de Dios como la manera en la que Dios opera siempre. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios se acerca a cada uno de nosotros es una manera muy específica, es una manera muy individual. Lo acabamos de ver con Eliseo y el profeta. Lanzó madera al agua para que el hacha flotara. Con la viuda vimos que tuvo que recolectar vasijas para que el aceite fuera multiplicado. Y así podemos ver cantidad de milagros descritos en la Biblia en las cuales Dios ha operado de manera diferente. Sin embargo, el principio que hay debajo de cada uno de esos milagros tiende a ser el mismo. Es ahí en donde nuestro entendimiento espiritual se debe alinear a el consejo de toda la palabra del Señor. Y creo que ese es el llamado que tú y yo tenemos como hijos del Señor. Vamos a continuar nuestro pasaje ahora leyendo los versos 18 al 21. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¿Los mato, Padre mío? ¿Los mato?». Estábamos leyendo que Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y Dios respondió. Y en este momento vemos a Eliseo orando para que haya ceguera en los ojos de los arameos y Dios también respondió.
Esta ceguera más bien habla de confusión, no se trata de impedimento de ver. Si fuera así, no hubieran podido seguir a Eliseo camino hasta Samaria. Más bien, seguimos hablando del mismo principio. ¿Quién era Eliseo? Fue velado a los ojos de los arameos. Por lo tanto, aunque lo tenían ahí en carne y hueso para poder tomarlo, llevarlo preso y matarlo, no lo reconocieron como tal, por lo tanto lo siguieron. El siervo, si bien es cierto, personifica el miedo. El siervo de Eliseo personifica el miedo. Cuando ve a este ejército arameo, Eliseo personifica la confianza en Dios. Y observamos algo interesante, que es que los que intentaron apresar a Eliseo terminaron presos. Eso es lo que ocurrió. El ejército arameo se confundió, Dios confundió al ejército arameo. Eliseo los guía hacia el interior de la ciudad, y cuando están en el interior de la ciudad, Eliseo pide a Dios que abra sus ojos otra vez, y es entonces que ellos se dan cuenta que están presos, que están dentro de la ciudad de Samaria y que están a la merced del ejército israelita. Vamos ahora a los versos 22 y 23. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Observamos algo interesante. Tú y yo pensaríamos, o tal vez tenderíamos a pensar ok, tenemos a nuestros enemigos a merced, entonces vamos a destruirlos. Sin embargo, el consejo de Eliseo fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Al tratar al ejército arameo como invitados, honró la forma de tratar a los prisioneros de guerra, y al mismo tiempo fue una humillación para los arameos y para su propio rey. Por otro lado, el rey de Israel no debía adjudicarse la victoria sobre los arameos. ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que sí, aniquílalos. Entonces hubiéramos estado leyendo otra historia y el rey se hubiera llevado la victoria orgullosamente. Sin embargo, el rey no debía adjudicarse la gloria de esta victoria, porque él simplemente no había hecho nada. Dios escuchó la oración de Eliseo y Dios se manifestó milagrosamente a través de él. Observamos aquí 4 milagros. Primero, observamos que hay un conocimiento del plan de los enemigos. En segundo lugar, la apertura de los ojos del siervo de Eliseo. En tercer y cuarto lugar, la ceguera de los arameos, y nuevamente la apertura de los ojos de los arameos. Vemos entonces como estos contrastes entre cerrar los ojos, abrir los ojos. Considera esto desde un punto de vista espiritual. Cerramos nuestros ojos o abrimos nuestros ojos espirituales, por lo tanto podemos estar velados a una realidad, o podemos estar observando esa realidad porque tenemos nuestros ojos abiertos. Considera a Dios dando a conocer los planes de los arameos a Eliseo, y observa esto a partir de que Dios controla la historia. Dios es soberano y Él puede hacer absolutamente lo que sea y cualquier cosa, porque Él decide cómo la historia marcha. Este no era tiempo todavía para que Israel sufriera el ataque de los arameos. Lo va a hacer si continúas con el capítulo. De hecho, va a ser el tema de la siguiente lección. Vas a observar que esta paz a la que se llegó aquí, en realidad fue una paz momentánea, porque los arameos nuevamente se levantaron y sitiaron a Israel y se produjo una hambruna, y bueno, ya vamos a llegar
a nuestro siguiente pasaje. Pero Dios controla la historia. Y en este proceso, que tú y yo tengamos también la disposición de acercarnos a Dios y pedirle a Dios, abre nuestros ojos espirituales para poder observar la realidad espiritual y poder entender por qué tú haces las cosas que haces. Cuando leemos el consejo de Eliseo de darles de comer y de beber al ejército arameo, tenemos que considerar esto a la luz de Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22, que dice: si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Considera esto como parte del fruto del Espíritu, que se desarrolla en ti y en mí cuando el Señor está haciendo su obra en nuestro corazón. Mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, frente a alguna situación en la que tú y yo estemos involucrados en términos relacionales, que Dios se encargue, que Dios tome cartas sobre el asunto y que Él ordene todas las situaciones. Y tú y yo, cómo deberíamos responder frente a una situación en la que Dios está tomando el control y Dios está ordenando todas las cosas. Si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle agua. De esta forma se amontonan carbones encendidos de vergüenza en su cabeza. Por eso te decía hace un rato que la forma en la que los israelitas honraron a los arameos fue una humillación para ellos, para los soldados arameos y también para su rey. Eventualmente, debido a esta acción de los israelitas, es que los arameos tomaron un tiempo de paz sin invadir ningún área, ninguna ciudad de Israel. Es muy probable que haya sido así. Romanos 12, 21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, en este punto se ganó una batalla moral sobre los arameos. Esta batalla moral, insisto, duró un poco tiempo, porque más adelante los arameos se levantan otra vez en contra de los israelitas y se van a desatar una serie de eventos que ya vamos a leer y a los cuales ya vamos a llegar. Cuando tenemos estas dos historias ahora, por una parte Dios salvando al profeta al promover el milagro del hacha que sale a flote. Por otro lado, vemos a Dios salvando a Eliseo y a su siervo, y por lo tanto a todo Israel de estos saqueadores arameos. Observamos salvación de parte de Dios. Dios salvador. Dios es un Dios salvador. Y esta realidad que nosotros leemos en este pasaje, por supuesto que tiene una aplicación también para ti y para mí el día de hoy. Dios quiere salvarnos de la esclavitud y de la destrucción. ¿Por qué digo esclavitud y destrucción? Porque eso era la consecuencia de, primero, el profeta, que perdió el hacha, era esclavitud. Y al Dios revelarle los planes a Eliseo acerca de los saqueadores arameos, Dios también estaba cuidando a Israel de la destrucción y también de la esclavitud. Por lo tanto, de ahí a lo que te comento, Dios quiere salvarnos de la esclavitud y de la destrucción. En Juan capítulo 10, verso 10, leemos: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Dios quiere salvarnos de la esclavitud y de la destrucción al darnos una vida plena y una vida abundante. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa una vida plena y qué significa una vida abundante? Dios quiere darnos esa vida, y ya en tu semilla en casa o en tu estudio personal con la guía de semillas en casa vas a tener tiempo y oportunidad para profundizar en esto que acabo de mencionar ahora. Otra realidad es que, si bien es cierto, Dios quiere salvarnos de la esclavitud y de la destrucción, tan cierto como eso es que nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios
en ese sentido. Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Creo que por mucho tiempo este pasaje, este verso, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Lo hemos considerado para nuestras luchas y nuestras dificultades. Tenemos una situación difícil que resolver y decimos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos algún conflicto con alguna persona que de una u otra forma quiere hacernos un daño y pensamos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Creo que en un sentido amplio sí aplica porque Dios nos cuida, pero no es el contexto de este pasaje, no es el punto hacia el cual está mirando este pasaje. Vamos a leer todos los versos desde el 31 hasta el verso 39 para tener un entendimiento un poco más amplio de hacia dónde está dirigido este primer verso. Vamos otra vez al verso 31 hasta el 39. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El lugar hacia donde está apuntando este pasaje es hacia la salvación de nuestra alma. Si Dios está contra nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Si Dios ya nos salvó, entonces ¿quién puede acusarnos? Si Dios ya nos dio la salvación, ¿quién nos la puede quitar? Absolutamente nadie. Entonces, por eso te decía hace un momento, nada ni nadie puede frustrar los propósitos de Dios en cuanto a salvar a sus hijos. Hacia allá apunta este pasaje. Pero también en Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17, leemos: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El Espíritu confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, la realidad es que Dios quiere salvarnos. La realidad es que nada se va a interponer en la salvación que Dios ya nos dio, pero ese privilegio es un privilegio de los hijos. Y en ese sentido, ese privilegio no se extiende hacia terceros que no son beneficiados. Ese privilegio es particularmente de los hijos de Dios, la salvación. Por lo tanto, es un buen momento para preguntarnos: ¿somos hijos de Dios? Y esta pregunta tiene varios elementos a los cuales podemos echar mano para responderla. Uno de ellos es la justificación y otro es la santificación. Hemos sido justificados en Cristo por nuestros pecados, en su muerte y en su resurrección. Hemos sido hechos justos, no por nuestros méritos, sino que por la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo hemos sido santos
y estamos también en un proceso de santificación. Son dos cosas que no pueden separarse, son cosas que van de la mano, son cosas que se dan al mismo tiempo. Si hemos sido justificados, también santificados. Y si estamos en un proceso de santificación, entonces significa que hemos sido justificados. ¿Por qué digo esto? Porque si no hemos sido justificados, entonces no somos hijos de Dios. Si no estamos en un proceso de santificación, entonces tampoco hemos sido justificados y por lo tanto la respuesta a ¿somos hijos de Dios? Lamentablemente es no. No se trata de hacer una oración de fe, la típica oración de fe. Repite conmigo, Señor, te acepto en mi corazón desde hoy y para siempre. No se trata de eso, se trata del convencimiento que el Espíritu Santo trae al corazón y cómo luego de eso el fruto del Espíritu se empieza a desarrollar. Los hijos de Dios dan fruto. Es imposible que un hijo de Dios no dé fruto. Por eso te digo, no puede haber falta de santificación en hijos de Dios. Esta santificación que nos hace parecernos cada vez más a Cristo, es decir, desarrollar el fruto del Espíritu que tú y yo leemos en Gálatas 5. Por lo tanto, esta es una pregunta en la cual vas a poder profundizar en tu semilla en casa o en tu estudio personal. Dios Salvador, esa es nuestra lección de hoy. Te invito a considerarla, te invito a pensar, te invito a tener un tiempo de oración, te invito a tener un tiempo de acercamiento con nuestro Señor, a observar tu propia vida y tu relación con el Señor en cuanto a si eres parte de todos aquellos que estamos recibiendo este privilegio, que lo hemos recibido y que continuamos recibiéndolo en este proceso de santificación, o nada más estamos fuera recibiendo los beneficios como terceros, derivado de la bendición que le llega a alguien que sí es hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado, que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.